Voy a hablar sobre los músculos masticadores. Mi nombre es Andrés Loaiza. Bueno, empezamos con el músculo temporal. El músculo temporal va a tener una forma de abanico. Vamos a tener sus inserciones y sus direcciones. Su inserción superior va a estar con la línea temporal superior, va a estar en la cara externa de los huesos de la fosa temporal, la aponeurosis, vamos a encontrar la aponeurosis temporal y la cara interna del arco cigomático, por donde van a pasar fibras profundas del massetero. Vamos a tener su inserción móvil, que en donde vamos a tener la apófisis coronoides. Y también vamos a tener su tendón de inserción maxilar. Además vamos a encontrar fibras. Las fibras anteriores que van abajo y hacia atrás, las fibras medias que van verticalmente hacia abajo, las fibras posteriores que van abajo y adelante, y las fibras más posteriores que son horizontales. Ya, vamos a tener una cara profunda. Esta cara profunda va a tener una mitad superior y una mitad inferior. La mitad superior descansa en elementos óseos de la fosa temporal separados por el tejido graso, en donde vamos a tener el paso de nervios y vasos. Y la mitad inferior entra en relación con los fascículos del pterigoide externo y envía prolongaciones para el buccinador y la línea meloyoidea. Por aquí también vamos a tener el paso de elementos vasculonerviosos que se continúa la grasa de la bola adiposa de Bichat que contornean los bordes del músculo. Bueno, vamos a tener una aponeurosis, la aponeurosis del temporal. Esta aponeurosis va a recubrir el músculo, reproduce iguales contornos del músculo y llega solo hasta el arco cigomático. Y va a tener sus inserciones por arriba, la línea temporal superior e inferior. Delante, contorno óseo de los límites de la fosa temporal, la zona órbita malar. Por debajo se desdobla en dos hojillas para los labios externos e internos del borde superior del arco cigomático. Esto va a dejar un espacio entre ellas, un espacio triangular para el paso de la arteria temporal profunda de posterior. La aponeurosis del temporal. La aponeurosis del temporal nos dice que recubre el músculo, reproduce iguales contornos del músculo y llega solo hasta el arco cigomático. Sus inserciones por arriba, la línea temporal superior e inferior. Por delante, el contorno óseo de los límites de la fosa temporal. La zona orbital malar. Por abajo, se desdobla en dos hojillas para los labios externo e interno del borde superior del arco cigomático, dejando un espacio entre ellas, un espacio triangular para el paso de la arteria temporal profunda de posterior. Bueno, vamos con el músculo macetero, que va a ser un músculo cuadrilátero. Sus inserciones. Va a tener un fascículo superficial. Este fascículo superficial va hacia abajo y atrás del borde inferior de la cara externa del arco cigomático y llega hasta el ángulo del maxilar y parte subyacente de la cara externa de la rama. Vamos a tener su fascículo profundo. El fascículo profundo dice que arranca del borde inferior de la cara interna del arco cigomático junto al fascículo yugal del temporal. Va a tener el borde posterior del massetero, donde va a tener un ángulo diedro que se observa la rama del maxilar y un borde anterior. Este borde anterior rebasa los límites de la rama, cubriendo la cara externa de la rama, parte posterior del buccinador, separado por la bola adiposa de Bichat. Bueno, vamos a tener su apófisis mesentérica, que arriba se va a fijar con el arco cigomático, atrás con el borde parotidio del maxilar y abajo por el borde inferior de la rama. Y va a tener un borde anterior que se refleja y se fija con el borde anterior de la rama, un estuche osteofibroso. Bueno, ahora vamos a tener los músculos pterigoides. Los músculos pterigoides. Vamos a tener el músculo pterigoideo externo y el músculo pterigoideo interno. El músculo pterigoideo interno va a ser cuadrilátero, alargado y potentemente fuerte. Va a tener una dirección oblicua para abajo, afuera y atrás. Va a tener su inserción fija, que va a ser tendinosa a nivel de las fosas pterigoides en las superficies alares, respeta la fosa escafoidea. Aquí vamos a tener el músculo periestafilino externo. Vamos a tener el fascículo palatino de Jugara,
Fascículo inferiores del músculo que van a la cara posterior de la apófisis piramidal del palatino. Y su inserción final que es la cara interna de la rama y porción del ángulo. Se une con fibras tendinosas del massetero y forma una cicha muscular. Ahora les voy a hablar sobre el pterigoide externo. El pterigoide externo dice que ocupa el espacio sobrante de la fosa cigomática desde la apófisis pterigoides del esfenoides hasta la apófisis articular del maxilar. Va a tener una dirección oblicua, horizontal hacia afuera y hacia atrás. Su inserción va a tener dos fascículos, un fascículo superior o también conocido como esfenoidal. Esta va a ser de fibras tendinosas desde el ala mayor del esfenoides más desde la cresta esfenotemporal y su tubérculo hasta la apófisis pterigoides. Y va a tener un fascículo pterigoideo interno que arranca de la cara externa del ala externa de la apófisis pterigoides. Y va a tener su inserción final que va a formar una sola masa tendinosa hasta el cuello del cóndilo del maxilar, la cápsula y el meñisco. Bueno, vamos a tener las aponeurosis de las pterigoides, que van a ser la interpterigoidea y la pterigotemporomaxilar. La aponeurosis interpterigoidea va a tener las siguientes inserciones. Por arriba, va a empezar desde la cisura de Glaser hasta la parte interna del agujero oval, pasando por la espina del esfenoides con el borde parotidio del maxilar, formando el agujero retrocondilio de Joar a nivel del cóndilo, por donde va a pasar el nervio auriculotemporal. Va a tener un borde anterior. En el borde posterior, que va a estar en el borde posterior del ala externa de la pterigoides, parte inferior libre que corresponde a la parte posterior del último molar. Ya, va a tener una cara externa. La cara externa va a tener relación con el pterigoide externo y el maxilar. Ya también va a tener una cara interna. Una cara interna que va a tener relación con el pterigoide interno y la faringe. Ya. Por abajo tenemos la cara interna de la rama ascendente del maxilar por debajo del conducto dentario inferior. Bueno, ahora vamos a tener la aponeurosis pterigotemporomaxilar. Esta por arriba, en la base del cráneo, desde la raíz de la apófisis pterigoides hasta el cóndilo del maxilar. Va a tener unas hojas vasculares que van a acompañar vasos y nervios. Va a tener también un borde anterior que se confunde con la inserción de la aponeurosis interpterigoidea. Por dentro va a ser libre y reforzado por el ligamento innominado de Hirt, dejando un orificio porocrotafítico buccinatorio de Hirt. Va a tener un borde posterior que se fija en el cuello del cóndilo del maxilar por dentro del pterigoideo externo. Ya, eso es todo. Muchas gracias.